vez que nos vimos, hace ya un poquito más de un mes, presentábamos el curso, que era ver un poco cómo la Iglesia se relaciona con el mundo contemporáneo. Presentábamos algunas categorías fundamentales para entender esta relación, como es, por ejemplo, el proceso de secularización, que decíamos que tenía dos sentidos fundamentales: la autonomía absoluta del hombre o la secularidad, la laicidad, el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Presentábamos distintos períodos dentro de estos dos siglos que tenemos que afrontar. Veíamos como había un primer periodo que iba más o menos desde Pío VII, el Papa de Napoleón, hasta Pío IX, inclusive, el pontificado más largo de la historia después del de San Pedro, donde hay un enfrentamiento muy claro entre modernidad e Iglesia Católica, y a partir de León XIII, aunque se mantienen los principios fundamentales porque allí no puede haber nunca cambios, sí hay una mayor apertura para poder juzgar distintas instituciones contemporáneas que no iban necesariamente en contra de la doctrina cristiana. Veíamos fundamentalmente los principios sociales que proponía León XIII y nos detuvimos en el pontificado de Benedicto XV, que es el Papa de la Primera Guerra Mundial. Es elegido en 1914 y termina su pontificado con su muerte, muere muy joven, en 1922. Eso es un breve resumen de lo que vimos hace unas cuantas semanas. Y hoy nos toca afrontar otro pontificado, el sucesivo, que es el de Pío XI, que va de 1922 a 1939. Son fechas muy significativas porque significa que todo su pontificado se encuentra en el llamado periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, termina en 1918, se firma la Paz de Versalles en 1919, y en septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es el Papa de este periodo tan difícil, tan complicado, que fue incubando los gérmenes que dieron lugar a la mayor tragedia de la historia de la humanidad. ¿Quién era Pío XI? Se llamaba Achille Ratti y era de un pueblito cercano a Milán. En la historia contemporánea vamos teniendo cada vez más internacionalización del pontificado, Papa alemán, Papa polaco, antes eran todos italianos por lo menos desde el siglo XVI. Y Achille Ratti era un típico milanés. Los milaneses son gente muy seria, gente muy trabajadora, muy estricta, podríamos decirlo. Él era miembro de una familia de clase media, estudió en Roma, hizo el doctorado nada menos que en filosofía, en teología y en derecho canónico, los 3 doctorados. Y una vez que se ordena sacerdote, vuelve a Milán y allí se dedicará fundamentalmente a la Biblioteca Ambrosiana. La Biblioteca Ambrosiana es una institución cultural muy importante. Milán es la diócesis de San Ambrosio. Y llegará a ser el director de la biblioteca, es una institución de la Iglesia, y se dedicará también a los estudios de investigación histórica, sobre todo de la historia de la Iglesia de Milán, etc. Hasta que en 1918 Benedicto XV lo llama a Roma para ser el prefecto de la Biblioteca Vaticana, con lo cual sigue en lo mismo. Se podría decir que hasta ese momento, si bien tenía muchos encargos pastorales y era una persona muy apostólica, se dedicó fundamentalmente a temas académicos de erudición, tanto en Milán como en la Biblioteca Vaticana. Hasta que Benedicto XV decide sacarlo de la tranquilidad de las bibliotecas y le nombra nada menos que representante suyo y después nuncio en Polonia. Si tienen un poquito el esquema de la historia europea de estos años, Polonia había sido dividida entre Rusia, Prusia y Austria,
Y la Primera Guerra Mundial para Polonia es muy importante porque a partir de 1918 recobra no la unidad nacional, que siempre fue una nación muy unida, sino la configuración estatal. Vuelve a ser un Estado, Polonia soberana. Y por lo tanto establecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y por lo tanto primero va Achille Ratti a representar al Papa, y después, cuando ya está en Varsovia, el Papa decide nombrarlo nuncio, y por lo tanto es ordenado en la Catedral de Varsovia como obispo. Todos los nuncios son obispos, es más, son arzobispos. Polonia, que no contenta con haber reconquistado su forma estatal, sueña con volver a la Gran Polonia. A todos siempre nos pasa, queremos volver a las épocas de gloria, y por lo tanto se lanza a una campaña para reconquistar Lituania, Ucrania, etc. En Rusia está la revolución bolchevique, es un caos Rusia, pero después, cuando se van rearmando, el ejército ruso se enfrenta con el polaco y están a las puertas de Varsovia. Y el nuncio le pregunta al Papa si puede quedarse en Varsovia. Ya se habían ido prácticamente todos los diplomáticos porque estaban seguros que iba a caer Varsovia, salvo el embajador francés. Y el Papa le dice que actúe según su conciencia, y decide quedarse en Varsovia, y el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, milagrosamente los polacos logran detener a los rusos. Por lo tanto, cuando Pío, este nuncio en Polonia, va a ser elegido Papa, en Castel Gandolfo, que es el palacio de verano del Papa, en la capilla, decide poner imágenes de la historia polaca y dedicar la capilla a la Virgen de Czestochowa. Y es algo interesante de saberlo porque, obviamente, todo el mundo que va a Castel Gandolfo dice: ah, esto lo puso Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II no tiene nada que ver con esa capilla, sino que es Pío XI, nuncio en Polonia. Bien, en Polonia tiene que lidiar con... Era una época muy complicada. Finalmente, Benedicto XV lo nombra arzobispo de Milán en 1921, inmediatamente lo crea cardenal, está unos pocos meses en Milán, siendo cardenal va al cónclave, y a principios de 1922, después del 14º escrutinio, es decir, después de 14 votaciones, es elegido papa. Uno de los cardenales allí presentes dijo que fue como un vía crucis, que son 14 estaciones, y lo dejaron al pobre Papa solo en la cruz. Era una persona bastante desconocida para el gran mundo, porque había sido fundamentalmente bibliotecario, estudioso y nuncio en Polonia. Es decir, no, es importante ser nuncio en Polonia o prefecto de la Biblioteca Vaticana, pero no era uno de los papables, ni mucho menos. No había ningún papable, en definitiva, porque después de 14 elecciones se ve que no se llegaba a un acuerdo rápido. Y estará hasta 1939, cuando muere. Nació en 1857, muere en 1939. Saquen ustedes el cálculo de la edad a la que muere, porque yo ahora no me acuerdo. No sé cuántos serán y cuántos años son. 83 años. Muy bien. Habitualmente todos los papas tienen una encíclica programática, es decir, la primera encíclica que publican es una suerte de programa del pontificado, que es lo que quiere hacer en estos años que le tocará gobernar la Iglesia, como hizo, por ejemplo, Juan Pablo II, con una encíclica fantástica que es Redemptor Hominis, en donde decía que el camino de la Iglesia era el hombre, la persona humana. La encíclica programática de Pío XI se llama Ubi Arcano, en donde el Papa va describiendo un poco la situación en la que se encuentra el mundo. Y en definitiva dice que el mundo está bastante mal. El mundo contemporáneo a Pío XI en este periodo de entreguerras, porque fundamentalmente subraya que se ha llegado a la paz, es decir, ya no hay Primera Guerra Mundial, pero es una paz armada, es una paz que no ha tranquilizado a las conciencias, no ha tranquilizado a los ánimos, y no hay paz en el mundo, en el orden internacional,
tampoco hay paz dentro de los estados, donde hay muchas tensiones sociales y hay lucha de clases, y tampoco hay paz dentro de la familia, porque se ha perdido el principio de autoridad. Es decir, se encuentra en un mundo donde no hay paz. El lema de Pío XI, de su pontificado, así como el de su episcopado, así como el de Benedicto XVI, es Cooperatores Veritatis, cooperadores de la verdad. Benedicto XVI considera que ahora la gran crisis es una crisis de la verdad. Juan Pablo II era Totus Tuus, poniéndose bajo el amparo de la Virgen. El lema de Pío XI es Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es decir, en un mundo sin paz hay que volver a tener la paz que solo puede darla Cristo. La causa de toda esta falta de paz, aunque gracias a Dios terminó la Primera Guerra Mundial, está en el alejamiento de Dios, en el alejamiento de la ley natural y en el alejamiento de la Iglesia de Cristo. Para recuperar la paz es necesario establecer el reino de Cristo. Decía Pío XI que este lema lo tomaba de los dos pontificados anteriores. El de San Pío X, cuyo lema era instaurare omnia in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo, es decir, el reino de Cristo, y todo el pontificado de Benedicto XV, que quiso ser un pontificado de paz, que acabara la Primera Guerra Mundial, de mediador, de establecer canales de diálogo, de pacificación de los ánimos, etc. Con lo cual se considera como el heredero de los dos últimos pontificados. Algo que va siendo tradicional en la historia de la Iglesia. Juan Pablo I, cuando toma el nombre, sorprendiendo a todos porque era un doble nombre, era para decir, bueno, quiero ser el continuador del Papa Juan XXIII y del Papa Pablo VI. Pax Christi in Regno Christi. Es en la encíclica Ubi Arcano, ya presenta todo este programa, pero habrá otra encíclica 3 años después, 1925, que es muy importante, que se llama la encíclica Quas Primas, y que es la encíclica sobre el reino de Cristo, o sobre Cristo Rey. Pío XI es el Papa de Cristo Rey. Hoy estamos acostumbrados a la solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo del año litúrgico. Hace unos cuantos años no existía esta fiesta. Esta fiesta, que hoy es muy importante, la establece Pío XI en 1925, Cristo Rey, diciendo que Cristo es Rey no solo en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, y que tiene un reinado y un poder que tiene que manifestarse también públicamente. Por lo tanto, los cristianos tenemos que luchar para establecer el llamado reinado social de Cristo, el reino social de Cristo. Ya veremos después cuáles son los medios para establecer el reinado social de Cristo. Y junto con el establecimiento de la solemnidad de Cristo Rey, todo esto no es historia de la Iglesia piadosa, también lo es, tiene que ver con el mundo contemporáneo. Ve el Papa que es un mundo descristianizado y lo que quiere es volver a poner en el centro de la humanidad a Cristo Rey. Entonces, en la fiesta de Cristo Rey, el Papa consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. De tal manera que está muy ligado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con Cristo Rey. La devoción al Sagrado Corazón tiene muchísima más tradición, desde la Edad Media, fundamentalmente Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII, pero es interesante cómo están muy unidas esta presencia real de Cristo en la sociedad con el Sagrado Corazón. Es durante el pontificado de Pío XI cuando se pone el Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, el Sagrado Corazón. Para quienes conozcan las tradiciones o costumbres más íntimas, por así decir, del Opus Dei, hay una consagración del Opus Dei al Sagrado Corazón de Jesús, que quiso hacer San José María, que se renueva todos los años en la fiesta de Cristo Rey. Y entonces uno dice, ¿y por qué es en la fiesta de Cristo Rey y no en la del Sagrado Corazón de Jesús? Bien, porque es una tradición en la Iglesia
instaurada por Pío XI. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Para quienes hayan leído Camino, el libro más importante de San José María, hay un punto donde dice: estas crisis mundiales son crisis de santos. Camino está escrito durante el pontificado de Pío XI. Por lo tanto, se refiere a toda crisis mundial a lo largo de la historia, pero muy en particular a esta crisis mundial que se está desarrollando en estos momentos, en los momentos en los que escribe el libro. Y dice: Dios quiere un puñado de hombres suyos para que se entreguen totalmente, ahora no puedo citar de memoria, después, Pax Christi in Regno Christi. Es decir, utiliza el lema del Papa que está reinando en ese momento en la Iglesia. Por lo tanto, es importante poner en contexto todas estas cosas. Bien, el reinado social de Cristo con la encíclica Quas Primas. Y precisamente en esta encíclica, Pío XI considera que la causa o la clave para entender los males del mundo contemporáneo, esta falta de paz, estas tensiones, este ir acumulando odios que luego desembocarán en la Segunda Guerra Mundial, dice, son muchas causas de muy diversa índole, pero se podrían resumir en una palabra, dice Pío XI, que es la peste que infecciona toda la sociedad. Y esta palabra es laicismo. El laicismo, que es una palabra muy de moda hoy. Estamos en un periodo bastante parecido al de Pío XI y por lo tanto muchas de las cosas que dijo Pío XI pueden ser perfectamente aplicables. Tenemos también más experiencia, más magisterio de la Iglesia y creo que tenemos todavía más instrumentos. Pero Pío XI consideraba el laicismo como la causa de todos los males. Laicismo entendido como la ausencia de Dios en la vida pública. Perdón. Ausencia de Dios en la vida pública como ausencia, como consecuencia de la ausencia en la vida personal. Esta descristianización de las costumbres. Por lo tanto, cuando habla del totalitarismo fascista o nazi o comunista, la culpa la tiene el laicismo. Pero cuando habla del liberalismo anticlerical, también la culpa la tiene el laicismo, y la crisis económica mundial, el problema es el laicismo, y así sucesivamente. Es decir, el laicismo para Pío XI es una causa muy grande, muy vasta, que podríamos resumirla en la ausencia de Dios de la vida pública como consecuencia del alejamiento de las personas de Dios. Es decir, lo que nosotros hemos llamado en la clase anterior el proceso de secularización entendido en sentido fuerte. ¿Más o menos claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunos de los problemas con los que tuvo que enfrentarse Pío XI, que fueron muchos. Era un papa muy fuerte, de muy buena salud. Se rodeó de milaneses. Eso también es una constante y es una fase humana de la Iglesia que es perfectamente razonable y legítima, que en este pontificado no se da. Es decir, cuando yo vivía en Roma, todo el mundo decía la cantidad de polacos que han llegado a Roma, bueno, y es nada natural, es lógico. Pío XI también llevó a muchos milaneses. También para quien conozca un poquito más de cerca la historia de los edificios, que es la sede central del Opus Dei en Roma, la hizo una casa constructora que son los Castelli, una familia que era muy amiga de San José María, y esta era una familia que llegó con Pío XI, eran los grandes constructores de Milán y se los llevó. Y Pío XI fue un gran constructor. Quienes hayan estado en Roma, toda la vía de la Conciliazione, que es la que une Castel Sant'Angelo, que está sobre el Tíber, y San Pedro, todo eso lo hizo Pío XI, todos los palacios, un poco así muy austeros, muy solemnes, todo eso es de Pío XI. Y construyó muchísimo, además de todos los seminarios de Italia, etc. Bien, entonces el laicismo va teniendo distintas manifestaciones. Una de ellas es, por ejemplo, el liberalismo anticlerical de la Tercera República Francesa. Es el primer frente en el que tiene que combatir
Pío XI tiene que combatir en muchos frentes al mismo tiempo. Como saben, en 1870 Francia pierde una guerra contra Prusia. Allí es el momento clave para la unificación alemana. El segundo imperio napoleónico desaparece y da lugar a la Tercera República Francesa, que tuvo muchos presidentes de distintas orientaciones, pero a medida que fueron pasando los años, la orientación fue cada vez más laicista, masónica, anticlerical, por lo menos en el territorio francés. En cambio, en el gran imperio francés se facilitaba mucho la labor de los misioneros porque era una manera de reforzar la presencia francesa en el mundo. Bien, en 1905 es la separación total de la Iglesia y el Estado, la secularización de todos los bienes eclesiásticos. León XIII había tratado de hacer un acercamiento con la Tercera República y en concreto escribe una encíclica a los católicos franceses diciendo que ser católico no significa ser monárquico, uno puede ser republicano, monarquía o república no tienen nada que ver con la fe. Y por lo tanto animaba a los católicos franceses a ser súbditos fieles de la República. Bien, sin embargo, este acercamiento no sirvió de mucho, se llega a una ruptura de relaciones que sufre sobre todo San Pío X y, como hemos visto, con Benedicto XV se restablecen las relaciones por la autoridad moral que había conseguido el papado y ahora el gobierno francés hace una propuesta para que se creen una serie de asociaciones civiles que puedan ser los propietarios de los bienes expropiados de la Iglesia. Pío X no quiso saber nada de acuerdos con el gobierno de la Tercera República. Pío XI decide aceptarlo, porque le parece que hay más buena voluntad y porque quería conseguir ventajas para la vida de la Iglesia en Francia. Pero es interesante, en la encíclica, escribió muchas encíclicas, en la encíclica que dedica a este tema, explica claramente que esto no significa que estuviera en desacuerdo con todas las condenas de San Pío X, estaba en plena línea con San Pío X y en particular todo el tema del laicismo. Y dice en concreto, deseamos que ninguno se atreva a interpretar nuestra presente declaración de una manera muy ajena a nuestro pensamiento, como si pretendiéramos con ella abolir las condenas intimadas por nuestro predecesor de santa memoria, Pío X, o reconciliarnos con las denominadas leyes laicas, que era la ley de separación total de la Iglesia del Estado y la secularización de la sociedad francesa. Porque nosotros condenamos de igual manera lo que reprobó Pío X, y siempre que por laicismo se entienda un sentimiento o una intención contraria o ajena a Dios y a la religión, condenamos en absoluto este laicismo y declaramos abiertamente que debe ser rechazado. Es decir, se llega a un acuerdo, pero Pío XI, que no era muy diplomático, dice, ok, llegamos a este acuerdo, pero sigo condenando el laicismo, toda esta posición tremendamente anticlerical, cerrada, y que se mantendrá, por lo menos en las leyes de la República Francesa, hasta ahora, por lo menos en la letra. En el espíritu creo que ha pasado bastante agua bajo el puente, y hay relaciones bastante más cordiales. Yo estuve hace poco, quizá lo conté ya en la conferencia anterior, cuando fue el presidente Sarkozy a Roma, ¿conté? Bien. Entonces, los presidentes de Francia son canónigos honorarios de la Basílica de San Juan de Letrán. Era un privilegio que tenían los reyes franceses y luego lo heredaron los presidentes de la República, la mayoría de ellos masones, anticlericales, etc. El último que había ido a recibir el título, creo que fue Pompidou, Mitterrand no había ido, y fue Sarkozy. Y me invitaron por ser rector de la Universidad de la Santa Cruz, y entonces hizo un discurso memorable, Sarkozy, hablando de la laicidad, pero de la sana laicidad, como la entiende Benedicto XVI, y pidió perdón en nombre de la República Francesa, porque muchas veces la laicidad se confundió con un laicismo que conculcó derechos de las personas, derechos de las conciencias, etc. Y que no se entiende la identidad cultural francesa sin las raíces cristianas,
junto con las raíces liberales, masónicas, que también forman parte de la identidad cultural francesa, como es lógico. Pero bueno, realmente fue una cosa maravillosa, que los cardenales franceses se le caían las lágrimas de escuchar a Sarkozy estas ideas, que eran muy buenas. Lamentablemente, a veces quizá la vida personal de mucha gente no está en plena coherencia con las ideas, que las tiene habitualmente bastante interesantes. Bien, segundo tema que tiene que enfrentar Pío XI, la crisis económica mundial. 1929 es la caída de la bolsa de New York, empieza lo que se llama la Gran Depresión, todas las economías occidentales se vienen abajo, incluida la Argentina, que sufre una profunda crisis. Es la época en que Steinbeck escribe Las uvas de la ira, donde explica toda esta venirse abajo de la sociedad americana, las películas de Chaplin, etc. Es decir, un tema bastante conocido, y es Pío XI quien dedica 2 encíclicas a la cuestión, a la crisis económica, por un lado pidiendo la solidaridad y la caridad cristiana, pero por otro lado tratando de encontrar las causas a esa crisis. Era la crisis del pensamiento liberal, pero decía Pío XI que en definitiva era la crisis del individualismo, de la búsqueda de los bienes materiales por encima de todo, cosa que ya criticaba Benedicto XV. Habla en concreto textualmente: el sórdido individualismo que todo lo ordena y subordina al propio interés, sin ocuparse de los demás, y aún peor, pisoteando con crueldad todos sus derechos. Son cosas tremendamente actuales, me parece que podría decirlas Benedicto XVI o cualquiera de nosotros. Y también critica Pío XI como los comunistas, que en ese momento estaban cada vez más en auge, aprovechan el caos social para ganar terreno, y en concreto habla de los sin Dios, los sin Dios, comunistas y otros agitadores, aprovechan de la situación y se afanan audaces por romper todo freno, por destrozar todo vínculo de ley divina o humana, por empeñarse abiertamente o en secreto en una lucha más encarnizada contra la religión, contra el mismo Dios, realizando este diabólico programa: arrancar del corazón de todos, aun de los niños, toda idea y todo sentimiento religioso, pues sabe muy bien que una vez quitada del corazón humano la fe en Dios, podrán conseguir todo lo que quieran. Bien, es una época en donde hay muchas revoluciones de tipo marxista, está creciendo la Unión Soviética, se está consolidando, la revolución había sido en 1917, y por otro lado era una ocasión muy propicia porque la crisis, en un cierto modo, demostraba las falacias de la teoría económica liberal entendida en sentido extremo. Y por lo tanto, habitualmente se pasa de un extremo a otro, y se pasaba de un liberalismo salvaje a un estatismo total de origen marxista. Bien, con lo cual también tuvo que lidiar con una crisis económica que lleva consigo una crisis social, política y sobre todo moral. Ahora, el laicismo no se identificaba solamente con el laicismo de la Tercera República Francesa o el laicismo del capitalismo salvaje que provoca la caída de la bolsa de New York, los intereses egoístas, sino que también toma la forma de totalitarismo. Y quizá han sido los fenómenos más difíciles de resolver, los que provocaron más muertes, los que provocaron más problemas a la Iglesia, en países muy importantes. Todos los países son importantes, todos los países tienen la misma dignidad, pero hay países donde hay más católicos que otros y por lo tanto la Iglesia católica se ve más comprometida. Uno de los países más importantes en el mundo católico es México, por muchas razones, también por una razón numérica. Y es quizá no, sin ningún quizá, el país más católico de América y donde la Iglesia fue más perseguida.
es una iglesia mártir, la iglesia mexicana, quizá por eso los mexicanos son profundamente católicos, la inmensa mayoría de ellos. En la última conferencia hablamos de las leyes de la Reforma, de Benito Juárez, de cómo la causa inmediata del sílabus, esta condena global de la modernidad que hace Pío IX, la causa inmediata es precisamente la Reforma. Bien, las cosas fueron de mal en peor. Después de una serie de gobiernos liberales tremendamente anticlericales, una vez muerto siendo presidente de la República Benito Juárez, sube al poder Porfirio Díaz. Porfirio Díaz son los últimos años del siglo XIX, es la quintesencia del positivismo latinoamericano. Recordemos el lema del positivismo, para los que estuvieron el año pasado, era orden y progreso, que es lo de la bandera de Brasil. Por lo tanto, era un hombre que pensaba que con el desarrollo de la ciencia, con los ingenieros, con las obras públicas, se podría levantar el país, y realmente lo levantó. Hizo una obra pública impresionante, construyó muchísimas escuelas, etc. Y aunque mantuvo todas las leyes anticlericales de Benito Juárez, empieza una tradición mexicana, que es, por un lado está la ley, por otro lado está la vida, y por lo tanto se dio cuenta que la Iglesia Católica era muy importante en México y la dejó tranquila. Cesó todo tipo de persecución, aunque tampoco le dio ninguna facilidad. ¿Cuál era el problema de Porfirio Díaz? Que estaba enamorado del poder y por lo tanto fue reelecto no sé cuántas veces, hasta que en 1910 hay una revolución bajo el lema no a la reelección, porque estuvo 25 años prácticamente en el poder. De tal manera que es una revolución que quiere devolver instituciones democráticas, o por lo menos un poco más de oxígeno a la vida política mexicana, pero es una revolución donde hay ingredientes muy distintos entre sí, entre ellos dos personajes que lo conocerán por las películas de cowboys, etcétera, que uno es Pancho Villa y el otro es Emiliano Zapata, y junto con esos hay liberales de la época de Juárez, o de los descendientes, digamos, de Juárez, y hay todo un movimiento socialista, todos los sindicatos que son profundamente socialistas, anarquistas, hay muchas ideas marxistas, y por lo tanto todo el mundo está en contra de Porfirio Díaz, pero no se ponen de acuerdo para construir un nuevo proyecto de país. Eso pasa en muchos países, me refiero por ejemplo a Italia, el gobierno anterior al actual que presidía Prodi, lo único que tenían en común era que todos estaban en contra de Berlusconi, pero fuera de eso todo el mundo opinaba distinto. Entonces, con la Revolución Mexicana en principio pasó un poquito lo mismo, había elementos muy distintos entre sí, había reivindicaciones muy distintas, los liberales no habían resuelto el problema agrario, más bien todo lo contrario, se repartieron las tierras expropiadas a la Iglesia entre los liberales mismos y por lo tanto se crearon nuevos latifundios, y por lo tanto Emiliano Zapata y Pancho Villa tienen un arraigo popular campesino muy fuerte. Bien, la cosa es que en la revolución, y a medida que va desarrollándose las distintas batallas, va triunfando el ala más extrema de los revolucionarios, que son fundamentalmente liberales, marxistas, anarquistas, y todos unidos por el anticlericalismo visceral. De tal manera que en 1917, año de la Revolución Rusa, se cambia la Constitución. La Constitución anterior era la de 1867, que era la Constitución de Benito Juárez, que le había quitado prácticamente todo a la Iglesia. La de 1917 es mucho peor que la de 1867. Y si ha habido algún mártir, quizá en el siglo XIX, en el siglo XX, con la Revolución Mexicana, ha habido miles de mártires, muchos de ellos canonizados por el Papa Juan Pablo II. Son tres los grandes presidentes de este periodo: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas.
Bien, el más significativo es Plutarco Elías Calle, que era de un odio contra la Iglesia realmente patológico, que no solo lleva hasta las últimas consecuencias la Constitución, sino que incluso reforma el Código Penal, en donde se prohíbe la celebración de los sacramentos. Ya por el hecho de celebrar misa uno podía ir a la cárcel. Hay protestas por parte de los obispos. Pío XI está muy preocupado, escribirá 4 encíclicas, Pío XI, sobre el tema mexicano. Incluso los obispos deciden como protesta la suspensión del culto. Durante un tiempo no había culto católico, pensando que era la idea de Roma, de la Santa Sede. Luego la Santa Sede hizo saber que no estaban de acuerdo, que quizás fueron demasiado rápido. Pío XI siempre trató de buscar acuerdos, de dialogar, protestando muy enérgicamente, pero lo que sucedió fue que la espontaneidad de los católicos, sobre todo de las zonas centrales de México, que eran los más católicos, y las zonas rurales, se levantaron en armas, y son las famosas guerras cristeras porque se levantaban al grito de ¡Viva Cristo Rey!, y hubo una guerra civil en donde el mismo gobierno republicano se asustó, porque hubo un momento en que llegó a tener el ejército cristero 50.000 personas en armas. Bien, sin embargo, Pío XI nunca apoyó esta sublevación, comprendiendo perfectamente los motivos y alabando la fe intrépida, pero diciendo que la violencia no era el método más adecuado y tratando de encontrar alguna vía de solución. Se encontró una relativa, porque nunca se terminó de solucionar todo, y digo, ha habido decenas de miles de muertos, a través del embajador de Estados Unidos. México tenía una gran deuda externa con Estados Unidos. Son todas cosas que se repiten a lo largo de la historia, y el embajador de Estados Unidos, que no era particularmente católico, sin embargo, se daba cuenta de la importancia de la pacificación de México, porque decía, un México pacificado podrá pagar las deudas, un México en guerra no podrá pagar las deudas, con lo cual fue el mediador entre los obispos y el gobierno republicano. Se llega a una serie de acuerdos que no fueron muy respetados por los republicanos. Desaparecido Plutarco Elías Calle, sube Lázaro Cárdenas. Habitualmente en todas las historias de América Latina se suele hacer la comparación entre 3 grandes líderes de la misma época de América Latina que tienen algunos elementos comunes, sobre todo el populismo, que son Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México, aunque hay bastantes diferencias. Con Lázaro Cárdenas ha habido un problema muy serio, que fue la reforma de la Ley de Educación, donde se afirmaba que la ideología oficial del gobierno era el socialismo y se promovía una educación sexual totalmente contraria no solo a los principios cristianos, sino a los principios de la dignidad de la persona humana. Estamos aquí otra vez con el mismo problema. Con lo cual, qué importante es conocer la historia. Y Plutarco Elías Calle, que ya era un expresidente, para defender la política educacional de Lázaro Cárdenas, por lo menos en los primeros años, dice, bueno, pero el Estado tiene todo el derecho a imponer una educación, así lo están haciendo en Italia, en Alemania y en Rusia. Y entonces esto es muy interesante porque está equiparando al gobierno revolucionario mexicano con el fascismo italiano, con el nazismo alemán y con el comunismo soviético. Son declaraciones propias, de tal manera que establece que es un régimen totalmente totalitario. Pasan los años del gobierno de Lázaro Cárdenas, gobernará muchos años, y se llega a un acuerdo amistoso con la Iglesia, en el sentido de no beligerancia, de ignorancia mutua. Dice, ahí están las leyes, que no se cambiaron, seguía la Constitución de 1917, y ahí está la Iglesia, la institución central de la sociedad mexicana, que sigue actuando con total libertad, pero sin ningún tipo de reconocimiento jurídico. Cuando Juan Pablo II va por primera vez a México, uno de los diputados le dice al presidente,
tiene que pagar una multa porque va a venir con sotana y eso es infringir la ley. Y el presidente dijo, la pago de mi bolsillo. Porque hasta Juan Pablo II seguían todas estas leyes. Recién hace poquísimos años, con la derrota del PRI, el PRI era el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó desde 1917 hasta el año 2002-2003, ahí se cambió la ley, más bien no se cambió, sino que se estableció una ley marco para restablecer relaciones con la Santa Sede y reconocer jurídicamente a la Iglesia Católica Mexicana, la más importante de América Latina junto con la brasileña. Bien, Pío XI no tuvo sueños tranquilos con México, es realmente una cosa tremendamente dura y a su vez se sentía en una situación muy difícil, de decir, bueno, aquí está gente muriendo por defender la fe y yo los estoy frenando para pactar con estos sinvergüenzas, pero creo que es la manera de hacerlo. Y de hecho las cosas fueron más o menos bien durante el siglo XX, con muchísimas incongruencias entre la ley y la vida. Me contaban de un obispo que hablaba de la ley y los profetas en México. La ley es mala, decía, pero los profetas no son tan malos. Es decir, que no cumplen la ley, con lo cual nos dejan bastante tranquilos. Bien, otro país con el cual tiene que enfrentarse Pío XI, que está en una situación tremenda, es España. Otro país bastante importante para la Iglesia Católica, país absolutamente central en la historia de la Iglesia. Sabemos cómo en 1931 España era una monarquía constitucional, hay elecciones, y a pesar de que los monárquicos ganan las elecciones, contando todos los votos de España, sin embargo pierden en todas las grandes ciudades. Y por lo tanto el rey Alfonso XIII decide abdicar y se establece la Segunda República. Hubo una Primera República en el siglo XIX. República que durará hasta 1939, que tendrá unos primeros 5 años de gran inestabilidad política, social y económica, y que esa inestabilidad derivará en la Guerra Civil, 1936-1939, en donde se da una persecución a la Iglesia, que es la persecución más grave que ha habido en el mundo contemporáneo. Son cientos de miles de muertos, muchos de ellos simplemente por odio a la fe. Hay una famosa novela de José María Gironella que se llama Un millón de muertos. No es que haya habido 1 millón de muertos, pero sí son cientos de miles. Y entre ellos algún cardenal, decenas de obispos, miles de sacerdotes y de religiosos y de religiosas y decenas de miles de laicos. Es un tema tremendamente polémico, el de la Guerra Civil Española, porque está muy ideologizado y me parece que hay que distinguir una serie de cosas. Puede haber personas que consideran que el régimen legítimo era la República y el alzamiento que causó la guerra civil era un alzamiento antidemocrático e ilegítimo y tiene todo el derecho a pensarlo. Puede haber otras personas que piensan que era necesario ese alzamiento. Acá no estamos tratando de problemas institucionales o políticos, simplemente de un hecho de historia de la Iglesia y de relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, que es la persecución contra la Iglesia Católica, que no empieza con la Guerra Civil Española, sino que sobre todo empieza a partir de la Segunda República y en particular a partir del año 33. En concreto, en ese año la República establece una ley que es la ley de ley sobre las confesiones y congregaciones religiosas, en donde, por ejemplo, decía que toda congregación que tenga un voto de obediencia a Roma es suprimida. Esos son los jesuitas, que tienen, además del voto de castidad, pobreza y obediencia, el voto de obediencia al Papa. Entonces, era una ley tremendamente anticlerical y, por lo tanto, el Papa publica una encíclica que se llama Dilectissima Nobis, que significa en castellano nuestra amadísima España.
nuestra amadísima nación española, Directísima Nobis, y es interesantísimo porque esto viene a cuento de lo que decía hace 5 minutos. El Papa no condena la República y dice, la Iglesia le da exactamente igual la monarquía constitucional de Alfonso XIII que la Segunda República, o que hagan una aristocracia, o que hagan un sistema tribal. Las formas de gobierno son indiferentes, pueden ser indiferentes. Lo importante es los contenidos que tienen, y lo que se condena es la persecución contra la Iglesia, el odio contra la religión, y en concreto vuelve al tema de siempre. ¿Cuál es la causa de este problema? El laicismo. La separación total de Iglesia-Estado que se da en España, no es más que una funesta consecuencia, como tantas veces lo hemos declarado, especialmente la encíclica Quas Primas, que era la de Cristo Rey, del laicismo, o sea, de la apostasía de la sociedad moderna, que pretende alejarse de Dios y de la Iglesia. Y decía, además, Pío XI, que más le dolía en la católica España que tantos frutos había dado para la Iglesia católica universal, entre ellas a toda Hispanoamérica. Bien, ¿qué posición toma Pío XI en la Guerra Civil Española? Toma una posición cauta. En primer lugar, siempre de apoyo total e incondicionado a los obispos y a los católicos que están sufriendo la persecución, y tiene palabras muy claras. Pero, sin embargo, fue muy prudente para no aliarse o no casarse con los nacionales de Franco, que evidentemente defendían a la Iglesia, pero que también utilizaron a la Iglesia y confundían poder político con poder espiritual. Era la gran cruzada nacional, y entonces ningún católico podía tener ideas republicanas. Evidentemente, en ese momento, un católico tener ideas republicanas era muy complicado porque eran los que estaban matando, asesinando a mansalva. Pero no se podía identificar una posición política determinada, opinable, con la Iglesia. Durante todo el régimen de Franco, que tendrá cosas positivas y cosas negativas como cualquier régimen político, ha habido una gran confusión entre Iglesia y Estado. Cuando le dieron el doctorado honoris causa a Franco en la Universidad de Salamanca, un obispo dijo, ahora no hace falta hacer la distinción entre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque es un Estado católico, etcétera, etcétera. Bien, eso puede ser muy lindo, muy bonito. Me parece que la dificilísima situación que tiene la Iglesia Católica en España en este momento, en gran parte, se debe a estas confusiones de mucha gente que lo hizo con la mayor de las buenas voluntades, pero que ahora estamos pagando consecuencias de quizá no haber distinguido suficientemente ámbitos. En concreto, Pío XI tardará en mandar un nuncio a la zona nacional, en Burgos, que era la capital de la zona liberada, y le llegan noticias. El Papa había publicado una encíclica de condena al nazismo, la Mitbrennender Sorge, que en la España nacional parece que estaba prohibida esa encíclica. Tenía como aliados a Mussolini y a Hitler. No es que los nacionales fueran nazis o fascistas, es otra ideología, tiene alguna idea en común, pero es algo mucho más abierto a la trascendencia, pero bueno, alguna afinidad había y sobre todo tenía una serie de compromisos políticos, y esto a Pío XI mucho tampoco le gustaba. Con lo cual Pío XI tuvo suficiente claridad como para apoyar totalmente, como no podía ser de otra manera, a la Iglesia Católica y a los católicos perseguidos, pero tomar una cierta distancia política de quienes en ese momento estaban defendiendo a la Iglesia Católica. Vamos a seguir con Italia y después hacemos un pequeño descanso. Pío XI era un gran patriota, se sentía profundamente italiano y quería solucionar la llamada cuestión romana. ¿Qué era la cuestión romana? Lo vimos hace un mes, en 1870, año clave para la historia de Europa, entran las tropas italianas a Roma, termina el poder temporal del Papa, el Papa se declara prisionero del Vaticano y por lo tanto la cuestión romana era la del poder temporal de los romanos pontífices y su relación con Italia. Se van dando una serie de
pasos, sobre todo con Benedicto XV, algo vimos, y será Pío XI quien lleve a cabo la solución a la cuestión romana, solución providencial fantástica, que es en 1929, con los pactos de Letrán, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, en donde el Papa es el soberano de ese Estado. Por lo tanto, se garantiza su independencia y, sobre todo, una independencia política que le permite una independencia o una soberanía espiritual. Esto lo hace firmando un pacto con Mussolini. Mussolini, en 1922, entra en Roma, el mismo año que entra Pío XI, será el primer ministro del Reino de Italia, en ese momento había monarquía en Italia, y el acuerdo es realmente muy bueno, tanto para Italia como para la Iglesia. Pío XI llamará a Mussolini l'uomo della provvidenza, el hombre de la providencia. Esto puede ser interpretado de muchas maneras. Uno puede decir, ¿era fascista Pío XI? No era fascista, pero reconoció en Mussolini el hombre de la providencia que se dio cuenta de que había que resolver ese problema. Mussolini no era ningún tonto y se daba cuenta que con eso se congraciaba con la inmensa mayoría del pueblo italiano, profundamente católico. Se firma un concordato muy bueno, muy justo para las dos partes, y por lo tanto ese aspecto es un gran triunfo de Pío XI. Por eso la vía de la conciliazione que hace Pío XI es la conciliazione, la conciliación entre el Estado italiano y la Santa Sede. Por eso el Papa puede ir a Castel Gandolfo, porque para ir a Castel Gandolfo había que salir a Roma, salir a Italia, y a partir de 1929 los papas salen del Vaticano, van a todos los barrios de Roma, van a Castel Gandolfo, y después Pío XII saldrá de Roma y del Castel Gandolfo irá a algunos otros pueblos, y Juan XXIII se animará a salir del Lacio, que es la región de Roma, y Pablo VI va a ir a Colombia y a Tierra Santa, etc., y Juan Pablo II a todo el mundo. Bien. Ahora, el régimen fascista que se instaura en 1922 en Italia, claro, empieza con buen pie respecto a la Iglesia, porque se da cuenta que había que resolver este problema, pero el fascismo es un totalitarismo que absolutiza un elemento de la realidad que es el Estado. El Estado lo es todo. En la enciclopedia italiana hay una voz que dice fascismo. Esa voz está firmada por Benito Mussolini y dice que el fascismo es un totalitarismo, lo dice él, no como cosa negativa, sino porque la concepción del Estado, el Estado tiene que abarcar todos los ámbitos de la sociedad. Todos los sindicatos tienen que ser estatales, todos los agentes económicos tienen que ser estatales, la educación tiene que estar en manos del Estado. De tal manera que el choque con la Iglesia surge inmediatamente y en particular surgirá por la formación de la juventud. Estamos en los momentos de gran auge de la acción católica, ya hablaremos dentro de un ratito, y las juventudes fascistas se pelean, se agarran a trompadas con los chicos de las parroquias, de los grupos juveniles de la acción católica, son perseguidos, y el Papa decide escribir una encíclica donde condena al fascismo y por lo tanto al gobierno dell'uomo della provvidenza de Mussolini. No tenía ningún problema. La encíclica está escrita en italiano para que todo el mundo la entendiera, que es la non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno. No tenemos necesidad. Y entonces dice que define, con esto acabamos, al totalitarismo del régimen como una estatolatría pagana, es decir, la divinización del Estado. Estatolatría pagana en contradicción no menos con los derechos naturales de la familia que con los derechos sobrenaturales de la Iglesia. Y entonces el Papa, llamado a combatir, dice la buena batalla por la libertad de las conciencias, pero no, como alguno tal vez inadvertidamente nos hizo decir, por la libertad de la conciencia, frase equívoca y de la que se ha abusado demasiado para significar la absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en el alma creada y redimida por Dios. Explico esto y acabamos. Pío XI habla de la libertad de las conciencias.
Las conciencias son un sagrario que nadie puede violar. Y el régimen fascista estaba entrando en ámbitos íntimos de las conciencias. Y dice, dije libertad de las conciencias y no libertad de conciencia, porque libertad de conciencia se identificaba con la ilustración, con el liberalismo, con el decir no hay una verdad objetiva, no hay un bien objetivo, es la conciencia de cada uno la que establece si está bien o está mal. Es lo que hoy llamaríamos subjetivismo o relativismo. Hasta Juan Pablo II, esta distinción era muy clara. Si uno lee, por ejemplo, algunas homilías de San José María Escrivá, que hace muchas cosas en este pontificado, entre ellas fundar el Opus Dei, por ejemplo, en el pontificado de Pío XI, habla de la libertad de las conciencias y dice, no hablo de libertad de conciencia. ¿Cuál es el problema? Que Juan Pablo II empezó a hablar de libertad de conciencia, no porque fueran subjetivistas, relativistas, sino entendiendo por lo que Pío XI entendía libertad de las conciencias. De tal manera que hoy cuando uno habla de libertad de conciencia hay que explicar qué significa porque hay muchas interpretaciones. Pero entonces aquí Pío XI estaba defendiendo la dignidad de la persona humana y la conciencia que tiene que elegirse por la ley natural, por el orden moral objetivo. Pero no le faltaron, no tenía pelos en la lengua y condenó el fascismo como una estratolatría pagana. Acabamos acá y seguimos en un ratito.